Después de 45 años de lealtad absoluta, mis propios hijos me trataron como si fuera un residuo molesto. En el instante en que Elena, mi esposa, exhaló su último suspiro, el barniz de decencia de la familia Villarreal se desmoronó por completo. Me arrojaron un sobre desgastado directamente al rostro y rugieron con un desprecio que me heló la sangre. Nunca fuiste parte de esta familia, solo eras ayuda doméstica no remunerada. Lárgate de esta casa y no te atrevas a volver jamás. Fui traicionado y expulsado de mi propio hogar con una amargura que no cabe en las palabras. Dentro de aquel sobre no encontré el dinero que esperaban los buitres, sino una vieja llave de latón, oxidada y pesada. Se mofaron de la impotencia de un anciano que creían derrotado, pero cometieron un error fatal al subestimar a un hombre que ha dedicado su vida a entender cómo se sostienen las estructuras. Me alejé de ellos en un silencio sepulcral, no para huir como un cobarde, sino para poner en marcha un plan de justicia que jamás podrán olvidar. Hola y bienvenidos a esta historia de traición y redención. Antes de descubrir por qué Elena me dejó una llave oxidada después de casi medio siglo a su lado, os pido que le deis a me gusta, os suscribáis al canal y me contéis en los comentarios desde qué parte del mundo nos estáis siguiendo. Recordad que este relato es una obra de ficción creada para vuestro entretenimiento, pero que encierra reflexiones profundas sobre la lealtad y la verdad. El aire en el despacho de Álvaro Preciado no solo olía a caoba cara, sino a una fría calculada finalidad. Me senté en un sillón de cuero de respaldo alto, sintiendo que aquel mueble era más un banquillo de acusados que el asiento para una lectura de testamento. Soy Rafael Hernández, tengo 71 años y soy un inspector de puentes jubilado. Mis manos aún conservan los callos de toda una vida dedicada a verificar la integridad estructural de las grandes obras de España, pero en esa sala, rodeado de tiburones, me sentía tan frágil como un plano de papel en medio de una tormenta atlántica. Elena se había ido hacía apenas 2 semanas, y el pesado silencio del despacho parecía estar midiendo centímetro a centímetro mi valor real. Álvaro Preciado, un abogado especializado en derecho marítimo con una voz que recordaba al sonido de piedras triturándose, sostenía el sobre de color crema que estaba a punto de desmantelar mi mundo. Me observó con una lástima profesional que me revolvió el estómago. Junto al ventanal que daba a los tejados señoriales de Madrid estaba Gabriel Villarreal, de 58 años, con la postura arrogante de quien ya se siente dueño de todo el skyline de la capital. A su lado, Leonor Villarreal, de 56 años, impecable en un traje de diseño que costaba más que mi furgoneta, golpeaba una uña perfecta contra la mesa. Sus ojos eran tan gélidos como las marcas de lujo que gestionaba en la Milla de Oro. Mateo Villarreal, a sus 54 años, no dejaba de mover la pierna con la energía nerviosa de un analista de fondos de inversión atrapado en una operación perdedora. Por último, Sofía Villarreal, la menor con 52 años, revisaba su reflejo en el iPhone con una indiferencia practicada, con la mente más puesta en su próximo complejo turístico en la Costa del Sol que en el hombre al que estaba a punto de dejar en la calle. Álvaro se aclaró la garganta y comenzó a desglosar el patrimonio de 16 millones de euros de mi esposa. Mi corazón golpeaba mis costillas mientras enumeraba propiedades en Sotogrande, acciones y activos líquidos, todos repartidos entre las 4 personas que me habían ignorado sistemáticamente durante décadas. Entonces llegó el colapso. Álvaro leyó la cláusula sobre mi estatus legal. El testamento de Elena clasificaba oficialmente nuestros 45 años de matrimonio como servicio doméstico. ¿Habéis sentido alguna vez que el suelo se vuelve líquido? Mientras ellos me veían ahogarme, me describieron como personal de casa que había sido adecuadamente compensado durante su estancia. La ley se convirtió en un escalpelo para estirparme de su árbol genealógico. Gabriel soltó una carcajada seca. Dijo que 45 años era demasiado tiempo para ser un mayordomo gratis. Álvaro me deslizó un sobre marrón desgastado. Mi única herencia. 2 palabras. Compensación adecuada. Todo mi pasado se esfumó. El insulto era un peso físico insoportable.
Gabriel me exigió que terminara pronto porque tenían un vuelo privado hacia Ibiza. Sofía, con una sonrisa que era puro veneno, dejó sobre la mesa la tarjeta de una residencia de la Seguridad Social de mala muerte, deslizándola hacia mí como si fuera una limosna. Gabriel se inclinó y me susurró al oído que él mismo presionó a los abuelos hace décadas para blindar los fideicomisos y asegurarse de que yo jamás viera un céntimo. Salieron del despacho como un muro unificado de codicia para celebrar su victoria. Al quedarme solo, sentí que el sobre en mi mano pesaba más que el papel, algo metálico tintineó en su interior. Apreté el volante de mi vieja furgoneta de hace 20 años hasta que mis nudillos blanquearon. Conducía por las calles del barrio de Salamanca con un entumecimiento absoluto, deteniéndome ante la mansión que había sido mi hogar. Aquella estructura de piedra y cristal se cernía sobre mí como un monumento ajeno. Entré por la puerta principal, escuchando cómo mis pasos resonaban en el mármol del vestíbulo con un sonido hueco y desolador. Me refugié en mi pequeña biblioteca, mi santuario de libros viejos olor a cera para suelos. Con manos temblorosas, abrí el sobre y, en lugar de un cheque miserable, cayó una pesada llave de latón deslustrada. Golpeó el escritorio con un eco sordo. Había una nota con la caligrafía elegante y evocadora de Elena. Ve a la isla de Ons, decía. Confía en mí una última vez. La isla de Ons era un lugar que Elena mencionaba solo de pasada, justificando sus misteriosos retiros espirituales que tomaba cada tercer fin de semana desde hacía 40 años. Nunca sospeché nada, pero en ese momento comprendí que no eran retiros, sino viajes secretos a un lugar que había ocultado incluso para mí. La luz del atardecer madrileño proyectaba sombras alargadas sobre mis herramientas. Fuera, el rugido de un motor de lujo rompió el silencio. Mis hijos regresaban, con sus voces ya alzadas por el derecho de los nuevos ricos, discutiendo agresivamente por el valor de la cubertería de plata y las obras de arte. Miré la etiqueta de la llave. En el reverso, escrito con una letra apresurada, encontré una frase que me devolvió el aliento. La llave no es para una casa, Rafael. Es para la verdad. Por primera vez en 45 años, no estaba esperando el permiso de nadie para marcharme. La mansión del madrileño barrio de Salamanca ya no era un hogar, ahora se sentía como la escena de un crimen de codicia, un mausoleo de mármol y traición. Mientras terminaba de cerrar mis pertenencias, escuché el clic autoritario y rítmico de unos tacones sobre el suelo de piedra pulida del pasillo. No necesitaba verla para saber que era Leonor. Me moví hacia el ala superior con la eficiencia silenciosa de quien ha pasado décadas sin querer molestar. No toqué las reliquias familiares, ni el arte abstracto que Elena compraba en galerías exclusivas de la calle Jorge Juan. En su lugar, empaqué mis viejas herramientas de inspector de puentes. Los calibres de acero, los niveles y las cintas métricas que habían sido mis únicos compañeros leales durante mi vida laboral. Esas herramientas tenían más alma que cualquier habitante actual de esta casa. Estaba doblando con cuidado una vieja camisa de franela cuando Gabriel y Leonor irrumpieron en la habitación. No venían solos, los acompañaba una tasadora de traje gris marengo que ya estaba apuntando con una cinta métrica digital a las molduras del techo. Me ignoraron por completo. Hablaban de mí en tercera persona, como si yo fuera una pieza de mobiliario obsoleta que estorbaba en el inventario. Leonor señaló mi cómoda de caoba, comentando con voz gélida que los muebles del servicio debían ser enviados al punto limpio de inmediato para no contaminar la nueva decoración. Gabriel se apoyó en el marco de la puerta con una sonrisa de suficiencia. Murmuró algo sobre vaciar toda el ala norte, afirmando que el olor a viejo y tabaco barato estaba tan impregnado en las paredes que solo una reforma integral podría salvar el valor de mercado de la propiedad. Ignoré el sabor acre de la amargura en mi garganta. ¿Todavía sigues aquí, Rafael? Preguntó Gabriel con una falsa sorpresa que me produjo náuseas. Pensé que el camión de mudanzas que mencionó Álvaro era para llevarse tu ego, pero parece que te gusta quedarte donde no te quieren, como una mancha que no sale con lejía.
No le di la satisfacción de una sola palabra. Cerré mi maleta, dispuesto a cruzar el umbral del desprecio. Pero al intentar apagar la luz de la mesilla, un pitido digital agudo resonó desde el pasillo. Clic. Me di cuenta de que Gabriel ya había modificado los códigos del sistema de seguridad de Prosegur. Me estaban borrando de mi propia historia incluso antes de que mis pies tocaran la acera. Pasé las siguientes horas en una pequeña habitación de invitados, esperando a que la noche madrileña se volviera cerrada y oscura. A las 4 de la madrugada, bajé la gran escalera de caracol con la cautela de un ladrón en su propia casa. Al llegar al vestíbulo principal, encontré a Gabriel sentado en un sillón orejero, a oscuras, con una copa de coñac de 1000 euros en una mano y sosteniendo el jarrón de cristal de la granja, el favorito de Elena, a la luz de la luna que entraba por el ventanal. ¿Te vas tan pronto, padre?, preguntó con una voz ronca por el alcohol. Ni siquiera te has despedido de la cubertería de plata de la abuela. Me detuve frente a la pesada puerta de madera. Quédate con la plata, Gabriel, le solté sin concederle el honor de mirarle a la cara. Vas a necesitar cada moneda para intentar recomprar el alma que has perdido esta noche. Salí hacia mi vieja furgoneta. El rugido áspero del motor diésel fue mi primer grito de libertad en décadas. Al cruzar las pesadas puertas de hierro de la finca por última vez, vi un coche oscuro aparcado bajo una farola fundida. En el espejo retrovisor, 2 faros fríos comenzaron a seguirme, manteniéndose a una distancia prudencial mientras ponía rumbo hacia la A6 en dirección a la costa gallega. En ese momento lo comprendí. Mis hijos no se conformaban con arrebatarme el pasado, también pretendían cercenar mi futuro. Pisoteé el pedal, navegando por las curvas de las Rías Baixas mientras el aire salitroso empezaba a filtrarse por las rejillas de ventilación. La paranoia me quemaba el pecho. Los faros seguían allí, constantes, como una sombra burlona. Llegué al muelle de Portonovo justo cuando la rampa de acero del ferry de naviera Mar de Ons golpeaba el hormigón. Escaneé la zona y localicé el todoterreno negro que se había pegado a mi parachoques durante los últimos 80 kilómetros. Hoy no, buitres, masqué entre dientes. Cuando los operarios del puerto señalaron el carril para el ferry de la isla de Ons, hice el amago de entrar, pero en el último segundo, con un volantazo que hizo chirriar los neumáticos, me desvié hacia la línea de las Islas Cíes. El todoterreno negro, mordiendo el anzuelo, hizo lo mismo. Justo antes de que bajaran la barrera de embarque, di marcha atrás y me colé de nuevo en la línea de Ons, dejando al vehículo negro atrapado detrás de una fila interminable de caravanas de turistas alemanes. El alivio me inundó mientras el ferry soltaba amarras. El trayecto fue breve, apenas 1 hora sorteando las olas del Atlántico. Cuando el barco finalmente atracó en el pequeño muelle de la isla de Ons, el mundo parecía haberse transformado. El aire olía a tojo, a tierra húmeda y a mar salvaje, una ruptura absoluta con el aroma estéril y artificial del lujo madrileño. Al bajar por la rampa, la vi de inmediato. Mencía Souto, una mujer de 70 años con la piel curtida por el viento del norte, sostenía un cartel con mi nombre. «Llegas tarde, Rafael», dijo con una voz firme que no admitía réplica. Elena me aseguró que serías puntual. La miré, sintiendo el peso de la llave de latón en el bolsillo de mi pantalón. ¿Ella sabía hace 40 años que yo vendría hoy?, pregunté, atónito. Mencía me dedicó una mirada cargada de complicidad mientras me guiaba hacia un todoterreno embarrado, un Land Rover antiguo que parecía parte del paisaje. Me dijo que vendrías en el momento exacto en que los lobos finalmente enseñaran los dientes, respondió mientras arrancaba. Condujimos hacia el interior virgen y protegido de la isla. Mencía manejaba con una agresividad experta por caminos forestales de acceso restringido. Mientras botábamos sobre el terreno irregular de la pista, soltó una bomba que destrozó mi frágil sensación de triunfo. Ese todoterreno que esquivaste en el muelle no trabajaba para Gabriel, Rafael.
Era un equipo de seguridad privada que Elena contrató para protegerte desde el mismo segundo en que ella dio su último suspiro. Sentí un vacío en el estómago. En mi miedo, había despistado al único escudo que me quedaba. El coche se detuvo ante unas puertas de hierro tan oxidadas que parecían estar sangrando sobre el verde intenso del bosque gallego. Toqué el metal helado, temiendo que el secreto de Elena me quemara la piel. Mencía no dudó. Tomó la llave de latón de mis manos y la deslizó en la cerradura. A pesar de la apariencia descuidada, el mecanismo giró con una suavidad asombrosa. Las bisagras estaban perfectamente aceitadas, mantenidas con una precisión que contrastaba con la decadencia exterior. Subimos por un camino serpenteante hasta un claro donde la vista me robó el aliento. Una casa solariega de piedra, un paso del siglo XIX erigido sobre el borde de un acantilado escarpado. Debajo, el Atlántico rugía con fuerza. Esto no es una ruina, Mencía, susurré sobrecogido. Es una fortaleza. Ella lo llamaba su santuario, Rafael. Un lugar donde la podredumbre del mundo no pudiera alcanzarte. Entrar en esa casa fue como penetrar en las cámaras de un corazón que había latido por mí en secreto durante medio siglo. No olía a museo olvidado, olía a lavanda fresca, a cera de abeja para muebles y a la brisa limpia del mar. Al entrar en el salón principal, me quedé petrificado. Las paredes no ostentaban el arte abstracto de Madrid. Estaban cubiertas, de arriba a abajo, por cientos de fotografías enmarcadas. Todas eran de mí. Me vi en los años 80, con el casco blanco puesto, inspeccionando los cimientos de un puente en construcción. Había fotos mías durmiendo en mi sillón, riendo por chistes que ya no recordaba, viviendo una vida que ella había documentado con un amor silencioso y devoto. Mencía me entregó entonces una carpeta de cuero envejecido. Al abrirla, mis ojos se nublaron. Era la escritura de propiedad de toda la finca. El documento, legalizado en 1978, establecía que yo era el propietario legal de aquel patrimonio multimillonario desde hacía décadas. ¿Cómo podía reconciliar a la mujer que me había llamado sirviente en su testamento público con la mujer que había construido en secreto esta catedral de piedra y recuerdos para asegurar mi existencia? La verdad estaba empezando a emerger, y era mucho más compleja de lo que mis hijos podrían imaginar jamás. Me acerqué a la chimenea de piedra caliza, donde una fotografía de gran formato ocupaba el lugar de honor en la repisa. Era una instantánea espontánea de Elena y yo, tomada en el verano de 1986. Estábamos en una terraza frente al Mediterráneo, sonriendo, apoyados el uno en el otro con una intimidad tan tangible que sentí su recuerdo como un puñetazo directo en las costillas. Mis ojos, sin embargo, se desviaron hacia otra foto, una mucho más reciente, de hace apenas 3 meses. Estaba tomada a través de una de las ventanas de nuestra casa de Madrid, una que yo siempre creía cerrada a cal y canto. Alguien me había estado observando y documentando mi vida, incluso en mis momentos de mayor soledad. Mencía sacó de su bolsillo una segunda llave. A diferencia de la anterior, esta estaba pulida como un espejo, resplandeciendo bajo la luz de las lámparas de aceite. Esta es la última pieza del engranaje, Rafael, dijo en un susurro cargado de solemnidad. El resto de la historia queda a solas entre tú y las cartas. Subí las escaleras de madera de castaño, que crujían bajo mi peso con una familiaridad reconfortante, casi como si la casa me estuviera saludando. Me detuve ante la pesada puerta de roble del estudio principal. Tenía la extraña certeza de que, al girar esa llave, terminaría de morir el hombre que yo creía haber sido durante las últimas 4 décadas. Al entrar, me quedé sin aliento. Los registros que llenaban las estanterías de esta sala no abarcaban todo nuestro matrimonio, comenzaban con una precisión quirúrgica en julio de 1986. Ese fue exactamente el mes en que recibí mi ascenso a inspector jefe de puentes en el Ministerio de Fomento. Siempre lo recordé como el mayor hito de mi carrera,
el día que celebramos con una cena lujosa, sin sospechar ni por un segundo que aquel ascenso fue el detonante de una maniobra defensiva que duraría décadas. 3 paredes del estudio estaban forradas con archivadores idénticos y sobresellados con lacre, un archivo monolítico de una vida vivida en paralelo a la mía, una sombra constante de la que yo no sabía nada. Estaban organizados con una precisión clínica, desde aquel fatídico verano del 86 hasta marzo de 2026. Había exactamente 480 cartas. Una por cada mes que Elena había pasado mostrándose fría, distante y aparentemente indiferente a mi existencia. En el centro del escritorio de caoba descansaba un sobre de color crema. La caligrafía firme y elegante de Elena rezaba: «Lee esto primero». Al romper el sello de lacre rojo, un aroma que no había percibido en décadas, el perfume cítrico y suave que usó el día de nuestra boda, emanó de las páginas, inundando la estancia. Dentro del sobre había algo más que una confesión escrita. Mis dedos rozaron una tarjeta microt y un pergamino doblado que revelaba un mapa detallado de los sensores de seguridad ocultos de la finca y del sistema de vigilancia que ella misma había financiado. Elena no solo me había dejado un diario personal, me había legado un centro de mando estratégico. Desplegué la carta con manos temblorosas. Mi corazón martilleaba contra mi pecho. La primera línea no pedía perdón, ofrecía una disculpa por mi propia supervivencia. Elena revelaba con una honestidad brutal que durante 35 años había vivido como una completa extraña en su propia piel. Describía el 14 de junio de 1986 como el día en que la mujer que yo amaba tuvo que morir para que pudiera nacer una protectora implacable. No se trataba de una tragedia por desamor, sino de un presupuesto de defensa fríamente calculado para salvarme la vida. Elena confesaba que el complot para deshacerse de mí no había nacido de un capricho pasajero de la codicia de nuestros hijos, sino que fue un esquema alentado y alimentado por sus propios padres, mis suegros. Ellos siempre me despreciaron. Para ellos, yo era un inspector de puentes de clase baja, un obrero con estudios que no tenía lugar en su imperio de biotecnología y finanzas. Fueron ellos quienes inocularon el veneno en el oído de Gabriel desde que era adolescente. La carta me transportó a una noche de tormenta en 1986 en nuestra residencia de Madrid. Elena relataba cómo, estando en el pasillo, escuchó risas crueles tras la puerta del dormitorio de Gabriel. Sus propios hijos y sus padres hablaban de mí como si fuera ganado. Planeaban manipular mis informes médicos para obtener un diagnóstico falso de demencia senil prematura, con el fin de incapacitarme legalmente y enviarme a una residencia de tercera categoría en las afueras, donde me pudriría mientras ellos liquidaban los 15 millones de euros en acciones de la compañía de Elena. La voz de Gabriel, joven pero ya depredadora, argumentaba que yo sería feliz mientras tuviera una ventana y 3 comidas al día. Elena reveló que no solo los había escuchado, sino que había grabado la conversación en secreto, esperando pillar una filtración de información corporativa, solo para descubrir que la filtración era la propia humanidad de su familia. En ese instante comprendió que, para salvarme, tendría que matar nuestro matrimonio. Tuvo que convertirse en un monstruo exterior para mantener a raya a los verdaderos monstruos que dormían bajo nuestro techo. Explicó que el lenguaje de personal de servicio utilizado en el testamento no era el insulto final que yo había sentido. Era una maniobra legal quirúrgica propia del derecho sucesorio español. Al clasificarme oficialmente como personal doméstico adecuadamente compensado, se aseguraba de que los hijos nunca pudieran impugnar el testamento reclamando que yo había ejercido influencia indebida como cónyuge para manipular su patrimonio. Era un escudo legal impenetrable, no un gesto de desprecio. Detalló cómo comenzó el desmantelamiento sistemático de nuestra relación pública en julio de 1986. Dejó de incluirme en las galas del IBEX 35, ordenó al servicio que me tratara con la distancia de un invitado y comenzó su interpretación magistral como matriarca gélida. Te convertí en un fantasma para que ellos dejaran de intentar convertirte en un cadáver, confesaba en el papel.
Cada vez que ella olvidaba mi cumpleaños o me obligaba a comer solo en la cocina bajo la mirada burlona de Gabriel, yo sentía que se marchitaba un trozo de mi alma. Pero la carta afirmaba que cada palabra dura pronunciada frente a los hijos era una mentira calculada para proteger mi espalda. Cada mirada fría era, en realidad, una oración desesperada por mi seguridad. Elena reveló una capa final de su plan. Me había cedido legalmente esta propiedad de la isla de Ons en 1978, como un regalo de bodas privado. Al ser una donación previa a cualquier reclamación de herencia o fideicomiso de los hijos, este santuario era legalmente intocable, inembargable y enteramente mío. Mientras ellos celebraban su victoria en Madrid, no sabían que yo era el dueño de la única fortaleza que ella siempre quiso que yo tuviera. La carta de Elena mutó de repente, pasando del dolor desgarrador de una esposa cautiva a la fría y matemática precisión de una consejera delegada de primer nivel. En esas páginas finales, me reveló la existencia de una fortaleza financiera invisible. Un fondo fiduciario de 1.200.000 euros, gestionado por una firma de gestión de patrimonios extremadamente discreta con sede en Galicia. No fue un movimiento de última hora. Elena había estado desviando sus bonos personales y dividendos a esta cuenta desde finales de los años 70. El fondo estaba blindado para cubrir todos los gastos de mantenimiento del paso y otorgarme una asignación mensual vitalicia durante los próximos 50 años. Creen que se lo han llevado todo, Rafael, pero solo han mordido el anzuelo que yo misma preparé, escribió con una caligrafía que denotaba una satisfacción gélida. Me di cuenta entonces de que, mientras Gabriel, Leonor y los demás se despedazaban por la herencia en Madrid, en realidad estaban heredando lo que en el mundo financiero llamamos una píldora venenosa. El grueso de su legado consistía en activos inmobiliarios sobreapalancados, hipotecas altísimas sobre edificios de lujo, y fideicomisos vinculados a deudas de alto interés que Elena había dejado impagadas de forma deliberada. Ellos se quedaban con el apellido Villarreal, pero yo era el único Villarreal que poseía la verdadera libertad. Me levanté del escritorio y me dirigí a los archivadores metálicos. Mis dedos temblaban al deslizarse sobre las pestañas de las carpetas. Pasé por alto los primeros años, llenos de ataques verbales y desplantes, y llegué directamente al archivador de 2010. Ese fue el año en que los accidentes caseros dejaron de ser fortuitos para parecer ejecuciones sumarias. Localicé la carpeta fechada el 12 de marzo. Recordé perfectamente aquella mañana en la mansión. Me había despertado temprano para revisar unos informes. Al intentar bajar la gran escalera de roble, mi pie perdió toda tracción en el tercer peldaño. Caí rodando por 12 escalones macizos. El impacto contra el mármol del vestíbulo me dejó una muñeca destrozada, 3 costillas rotas y el mundo dando vueltas. En aquel momento, Elena apareció en lo alto de la escalera. Me miró desde arriba con una indiferencia que me dolió más que las costillas. «Te estás haciendo viejo, Rafael», dijo sin moverse. «La torpeza es un lujo que no podemos permitirnos en esta casa». Sin embargo, en el estudio del santuario de Ons, encontré una tarjeta SD grabada esa misma noche por las cámaras ocultas que ella había instalado. Mi sangre se congeló al ver las imágenes. En la pantalla aparecía Mateo Villarreal, vestido de negro y con guantes de cuero, aplicando meticulosamente una capa de lubricante industrial en los escalones superiores. Aceite de muerte. Incoloro, inodoro y letal. Mateo miró directamente a la lente oculta con una sonrisa depredadora que se clavó en mi pecho como una aguja de hielo. Pero el video reveló un giro aún más macabro y doloroso. Elena entró en escena 5 minutos después de que Mateo se desvaneciera en las sombras del pasillo. No limpió las escaleras. En su lugar, se arrodilló junto a la pesada mesa de caoba del vestíbulo y, con un esfuerzo físico evidente, la desplazó unos centímetros, posicionando cuidadosamente un jarrón de cerámica de gran tamaño. Comprendí con horror que Elena estaba calculando la trayectoria de mi caída inevitable.
Había movido los muebles para desviarme del borde afilado de mármol de la mesa, un impacto que seguramente me habría aplastado el cráneo de forma instantánea. Prefirió que sufriera lesiones menores, huesos rotos, antes que permitir que la trampa mortal de su propio hijo tuviera éxito. Pausé el video en su rostro. Su expresión era una máscara de agonía absoluta, un grito silencioso que yo había confundido con desprecio durante 8 largos años. Mis hijos me querían muerto, y mi mujer había permanecido allí, inmóvil, viéndome romperme, convencida de que era la única forma de mantenerme con vida. La siguiente carpeta era aún más voluminosa. Contenía una fotografía pericial de un latiguillo de freno seccionado en 2011. Recordé con nitidez aquella tarde terrorífica en la que el pedal de freno de mi furgoneta se hundió hasta el fondo sin resistencia alguna mientras bajaba una pendiente. Elena apareció poco después con un abogado y una evaluación psiquiátrica fría para la Policía Nacional. Les dijo a los agentes, delante de mí, que yo estaba sufriendo episodios graves de demencia senil y que ya no se me podía confiar el volante de un vehículo. Ahora, con la verdad sobre el escritorio, comprendía que aquello no era una humillación pública para destruirme, sino su manera radical de quitarme de la carretera para que mis hijos no pudieran volver a intentar asesinarme simulando un accidente de tráfico. Cada acto de crueldad aparente había sido una capa de blindaje. La carta final de Elena, la número 480, terminaba con una instrucción simple pero devastadora en su sencillez. Sé libre, Rafael. He pagado el precio de tu libertad con mi propio infierno. No dejes que su codicia gane la última batalla. Me dejé caer en el suelo de madera de castaño, apoyando la espalda contra el escritorio que aún guardaba el aroma de Elena. Me sentía libre. Pero no era una libertad física, de la casa o de los hijos, era una liberación de la gran mentira que había vertebrado mi existencia. 35 años creyendo que era una carga molesta, un mayordomo tolerado, un error en la genealogía de los Villarreal. Todo ese peso se disolvió en el aire salino de la isla. Sin embargo, la paz en Ons dura lo que tarda en cambiar el viento. De repente, una alerta sonora rasgó el silencio del estudio. Un aviso del sistema de seguridad perimetral. En la pantalla táctil apareció un punto de GPS. Un monovolumen de alquiler que acababa de desembarcar del último ferry de la tarde. Los buitres habían aterrizado en la isla, pero esta vez no buscaban un festín. Venían, aunque aún no lo sabían, a suplicar por sus vidas. Mencía me llamó por el intercomunicador desde la entrada de la finca. Confirmó que Gabriel, Leonor, Mateo y Sofía habían bajado del vehículo. Me describió una escena patética. Parecían frenéticos, desaliñados, con el barniz de la elegancia madrileña agrietado por la realidad de sus cuentas bancarias congeladas y sus tarjetas de crédito rechazadas en los hoteles de lujo. Mencía añadió, con una nota de sarcasmo, que habían contratado a un cerrajero de San Censo para entrar por la fuerza en lo que ellos todavía creían que era una ruina olvidada. Sonreí para mis adentros. El cerrajero era el sobrino de Mencía. Déjalos pasar, Mencía, dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Las puertas de esta casa se construyeron precisamente para aguantar este tipo de clima. Me preparé para el encuentro. No busqué armas, sino la verdad, que es mucho más afilada. Bajé del estudio las carpetas con las pruebas gráficas. Las fotos de las escaleras aceitadas, los informes periciales de los frenos seccionados y las analíticas de la medicación alterada. Lo coloqué todo con una precisión milimétrica sobre la mesa de comedor de piedra. Después, me senté en el sillón de mimbre que Elena solía usar en el porche, esperando bajo la luz mortecina del crepúsculo gallego. El monovolumen frenó en seco, levantando una nube de polvo y gravilla. Gabriel lideraba el grupo, aferrando con fuerza un tubo de planos y documentos. Se habían tomado la molestia de pagar a un abogado corrupto para falsificar una nueva escritura de propiedad. Fuera de nuestra propiedad, Hernández.
Gritó Gabriel mientras subía los escalones del porche con las piernas temblándole. Este paso pertenece al patrimonio de los Villarreal. Tenemos los papeles legales que lo acreditan. Lárgate antes de que llamemos a la Guardia Civil. No pestañeé. Me limité a señalar la puerta con un gesto pausado. Entrad, dije simplemente. Os estamos esperando. Una vez dentro del estudio, rodeados por el archivo de sus propios pecados, su arrogancia se desmoronó como un castillo de naipes. Les mostré los vídeos. Mateo se puso lívido, casi gris, al verse a sí mismo en alta definición aplicando lubricante en las escaleras. Leonor empezó a sudar frío cuando leyó el informe técnico sobre los frenos de mi furgoneta. Pero fue Sofía quien se derrumbó físicamente ante los resultados del laboratorio que demostraban que había sustituido las pastillas críticas de Elena por placebos de azúcar para acelerar el desenlace. Cada acto, intento de asesinato, maltrato a un anciano, falsedad documental, tiene un peso específico que os va a enterrar, les expliqué con una voz carente de emoción. Elena no dejó esto al azar. Todas estas pruebas están ya en un servidor seguro fuera de España. Se enviarán automáticamente a la Fiscalía de Madrid si yo no introduzco un código de seguridad cada 48 horas. Gabriel soltó el tubo de documentos, que rodó por el suelo con un sonido hueco y ridículo. Mamá no nos haría esto, balbuceó, con los ojos llenos de terror. Ella no enviaría a sus propios hijos a la cárcel de Soto del Real. Ella no os quería en jaulas, Gabriel. Pero tampoco iba a permitir que siguierais siendo los monstruos que sois. Fue entonces cuando les revelé su nueva realidad. Gracias a las maniobras financieras de Elena, yo era ahora su único acreedor. Poseía sus hipotecas, sus líneas de crédito y, en la práctica, su propia existencia financiera. Les puse un contrato de redención sobre la mesa de caoba. Las condiciones eran absolutas e innegociables. Gabriel cumpliría una sentencia de 4 años por la manipulación de los frenos, pero no en una celda común, sino trabajando como asistente legal para presos sin recursos económicos, bajo mi supervisión. Mateo trabajaría en los proyectos de reconstrucción de los muros de piedra de la isla por el salario mínimo profesional, manteniendo una sobriedad estricta controlada por Mencía. Leonor y Sofía gestionarían la granja orgánica y el refugio para mujeres que Elena había proyectado. Vivirían en las antiguas casas de los trabajadores, despojadas de bolsos de marca y cenas en restaurantes con estrella Michelin. Ganaréis 15 euros la hora, repetí, mirándoles a los ojos. Sudaréis. Sangraréis. Y llegará el día en que me daréis las gracias por la oportunidad de volver a ser seres humanos. Se quedaron en un silencio sepulcral, aceptando su transición de herederos millonarios a peones de su propia redención. Los vi salir hacia sus nuevas y humildes viviendas bajo la lluvia fina y persistente de Galicia. Esa noche, me retiré al estudio. Ya no era un museo del trauma, sino un santuario de paz absoluta. Coloqué la última carta, la número 480, en el archivador. Me di cuenta de que Elena no solo había planeado mi supervivencia física, sino que me había trazado un mapa exacto hacia la serenidad. La inspección ha terminado, Elena. El puente es sólido. El puente resiste. Buenas noches, mi amor. Caminé hacia el ventanal y vi las luces tenues de las casas de los trabajadores abajo, en el valle. La llave de plata en mi bolsillo ya no pesaba nada. Ya no estaba esperando un ferry para escapar. Por fin, estaba exactamente donde debía estar. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor.